papiloma humano. Es una gran familia, su contenido genético es ADN. Tenemos variedad, 170 serotipos. Pero a los que a nosotros más nos interesa son los que están en tracto genital, son los más sonados, los de mayor importancia clínica también. ¿Ya? El virus del papiloma humano va a aparecer casi en el 100% de las neoplasias genitales. Y acá hay dos serotipos muy importantes, que son el 16 y el 18. Eso lo van a recordar toda su carrera, hasta su residencia, toda su vida, es más. No deben olvidar estos dos serotipos, 16 y 18, que son los causantes del 70% de cáncer de cervix. Y tenemos otros también, que son el 6 y el 11, de bajo riesgo, pero estos están más relacionados a los condilomas y a las verrugas, no tanto a la neoplasia, que es en este caso el cáncer de cervix. ¿Ya? Entonces, 16 y 18 los más importantes para cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo es que nosotros nos podemos contagiar? ¿Cómo es que se transmite? En este caso, por contacto sexual y por contacto también en el canal de parto. Ahora ustedes dirán, contacto sexual, pero en todo caso, si uso preservativo, no me voy a contagiar, porque estoy protegida en teoría. Falso. ¿Por qué? Porque hay contacto piel a piel también, en el área circundante, en el área genital. Y en el área genital es donde está este virus. Entonces te puedes contagiar este virus, así tengas protección. Claro, sí, también te contagias. Ya. Entonces, como hemos visto, tenemos bastantes serotipos. No todos los serotipos van a estar relacionados al cáncer de cervix. Hay unos que están más relacionados a causar verrugas, como cuáles. Por ejemplo, tenemos el serotipo 1, 2, 4, 3, 10, un montón. ¿Qué nos van a causar? Verrugas plantares, verrugas comunes, o las verrugas planas que conocemos. Y tenemos otros que ya más que nada nos van a causar patologías en cabeza y en cuello, que son el papiloma laringio, el oral e incluso el papiloma conjuntival. Ahora, ¿cómo es que puede llegar el papiloma aquí? Ustedes ya saben, ya son grandes. ¿Ya entienden, no? ¿Sí? Ya, sí, te escucho por aquí. Ya. Y tenemos también aquellas lesiones como tal que son las verrugas anogenitales y lo más importante, lo que más nos interesa a nosotros, que hemos mencionado hace un momento, las neoplasias cervicales del cuello. Ahora, les he mencionado dos serotipos que son los habituales, que son los más frecuentes, que son los más sonados, que son el 16 y el 18. Pero hay otros virus que son también infrecuentes, pero también están relacionados al cáncer de cervix, que son estos de acá. 31, eso sí se lo tienen que memorizar, porque esto en los exámenes preguntan. Cuando hagan gineco también preguntan, así que desde ahora vayan memorizando. No es tan difícil, ¿eh? Miren, son casi números impares. 31, 33, 35, 39, 45, 59 y pares. Hasta ahí nomás. Luego ya pares. 52, 56, 58, otra vez impar para variar. 59, 68, 69, 73. Ya, contar que se memorizan unos 6 más. A ver, 31, 33, 35, 39, 45, 51. Ya, memorícense esos 6, ¿ya? Para mí. Miren, solo son 6, ¿eh? E impares, fácil de memorizar. Y aparte, obviamente, los de alto riesgo, que ya son facilitos, que son el 16 y 18. Y los que son relacionados a verrugas son el, o condilomas, 6 y 11. Ya está, sencillo. A ver, ¿cuáles son? Condilomas. Cáncer de cervix. 16 y 18. Esos son los más frecuentes. ¿Y los menos frecuentes? 31. Muy bien, ¿ya ves? Así de fácil. Listo, excelente, muy bien. Ya, entonces, ¿pero por qué nos interesan estos virus? ¿Qué es lo que causan? Estos virus van a infectar a las células epiteliales. ¿Cómo es que se van a meter? Van a ingresar por microlesiones, se meten hasta el fondo y van a provocar displasias y posteriormente neoplasias. Entonces, ¿cómo es que en este caso yo me voy a percatar, cómo es que voy a hacer el diagnóstico de la presencia de este virus? Tengo que sacar algún tipo de muestra. Y si estamos viendo que lo que más me interesa en este caso es el cáncer de cervix o el cáncer del cuello uterino, tengo que obtener una muestra de allí. ¿Y
cómo es que la hago. En este caso ya no voy a hacer un hisopado como tal, sino voy a utilizar otro tipo de aparato, que en este caso son espátulas, para hacer un extendido. Entonces lo que yo realizo es una espectroscopía, es decir, abro el canal vaginal y me voy directamente hasta el cuello uterino, esta parte de acá. Una vez que está dentro del cuello uterino, utilizo estas espátulas y si ustedes se dan cuenta, esta zona en la que me voy a bordear una parte más larguita y una menos, no es por las puras, no porque así sea la forma, sino que esta parte más larguita va justamente al cuello. Ahora sí, esta parte más larguita es la parte que va a ingresar justo en el cuello uterino, o sea, en la parte más interna. Entonces tú colocas ahí esa puntita y giras. Entonces esta parte más angosta, más cortita, va a ir al borde del cuello uterino. Entonces mientras tú vas girando, vas raspando el borde como tal. Una vez que yo tengo ya la muestra, cojo mi laminita y hago su extendido. Una vez que yo hago el extendido, voy a fijarla, en este caso sí, acá dice mediante aerosol, y más éter, unos 30 minutos, y luego lo mandamos para que se haga la tinción. ¿Qué es lo que se hace en consulta de gineco? Tal cual se hace esto. Pero se fijan solamente las laminitas, se dejan secando. Pero no se olviden, por favor, porque yo cuando era internet veía un montón de láminas ahí secas de las del año pasado, hace un año. Nunca las mandaban a tinción, se olvidaban. A veces los mismos ginecólogos toman las muestras, pero se olvidan pues, por irse a sus turnos en otras clínicas y las dejan ahí la mano. Entonces, una vez que nosotros realizamos la fijación, tenemos que mandarlas a tinción. Si bien ya están fijadas, no se malogran, pero hay que hacerle seguimiento. Ya está. Entonces, bueno, este es el procedimiento con el cual se logra hacer la tinción. No nos importa mucho a nosotros. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener, si estamos buscando infección por este virus, yo voy a buscar la presencia de coilocitos. ¿Y qué son los coilocitos? O coilocitosis también llamados. Es nada más y nada menos que la presencia de estas células. Ustedes las verán normales, ¿no? Hasta acá. Pero no, lo normal es esta célula de acá. Esto es patológico. Entonces, ¿por qué? ¿Qué son los coilocitos? Son células escamosas, pero en donde nosotros vamos a observar alrededor del núcleo un área más clara, ¿está? Que tiene bordes más nítidos, es como si fuera un halo perinuclear. Ahora, los núcleos, a su vez, miren, comparen con esta otra célula. El núcleo está más grande, está del mismo tamaño. Está mucho más grande. Los núcleos suelen estar más agrandados, pueden ser irregulares. Y en cuanto al color, ¿cuál tiene más color? ¿Este de acá o este de acá? Este de acá, de la célula patológica, ¿no? Entonces pueden ser también ligeramente más hipercromáticos, o sea, pueden tener más color. Puede incluso haber células binucleadas, como acá, por ejemplo, se observa, ¿no? Doble núcleo. Entonces, si yo encuentro estas células que son coilocitos, ¿qué es lo que voy a decir? Que es una prueba fehaciente de que hay infección por este virus, por el virus del papiloma humano. Entonces digo que hay un LIE, o una lesión intraepitelial. Ahora, ¿de qué grado? Ya se va a evaluar. ¿Ya? Pero entonces, estos son los coilocitos. ¿Qué es lo que tengo que buscar entonces? Siempre comparo, por si tengo una célula normal y busco otra que ya sea patológica, obviamente voy a ver el núcleo más agrandado, más hipercromático y un halo perinuclear más clarito en comparación al su demás citoplasma, que va a agarrar bien la atención. En cambio, ese halo no. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Muy bien. Entonces, cuando yo busco estas células de características distintas a las normales, voy a encontrar también otras células atípicas, que voy a clasificarlas como ASCUS o a las ASSH, así se llaman en la nomenclatura. ¿Pero qué significan las ASCUS? Son atipia de células escamosas de significado indeterminado, o sea, como que ni sí ni no. Podría ser como que podría ser que no. Están en el limbo. Y las otras, las ACCH, que son atipia de células escamosas que no permite descartar la lesión de alto grado, que son estas de acá. Si ustedes observan,
son núcleos grandes, no tienen el halo perinuclear, pero son núcleos grandes, medias raras, medias patológicas, ¿no? Y en este caso igual, está cerca. Un halo, pero como que no es tan clarito, está un poco pigmentada, pareciera que queda ligado con el núcleo. O sea, ambas características no te permiten definir si es patológico o no es patológico, pero está en observación. Tampoco las vas a dejar así. Entonces, tenemos una clasificación, que es la clasificación de Bethesda, que nos va a clasificar. Antes se utilizaban los términos de LIE, lesión intraepitelial. Ahora se utilizan en la nomenclatura de NIC. Antes era LIE 1, LIE 2, LIE 3. Ahora se utiliza NIC. NIC 1, NIC 2, NIC 2, NIC 3. Entonces, en este caso hablamos de NIC 1 cuando hay una displasia leve en 1/3 del epitelio. En NIC 2 cuando hay displasia moderada o 2/3 del epitelio, y displasia severa cuando ya pues, el carcinoma extensivo y una invasión de más de las 2/3 partes, ¿no? Y en el caso de la clasificación de Bethesda, el NIC 1 corresponde a ser, lo que les decía, el LIE de bajo grado, y el NIC 2 y el NIC 3 ya están englobados acá. Se considera un LIE de alto grado. Eso es lo que se utiliza actualmente. Simplemente clasificación de NIC. Antes utilizábamos el LIE, ahora se utiliza el NIC. Tenemos diferentes métodos de tamizaje. Es decir, yo en mujeres en edad fértil que han comenzado su vida sexual, ¿a partir de qué tiempo es de que yo debo hacer este tamizaje? 18. Justamente, digamos, si una persona que, digamos, resulta embarazada a los 14 años, se supone que comenzaba a tener relaciones a los 13. Entonces, una vez tenía la relación por primera vez, se tiene que comenzar a... ¿Cuánto tiempo después de haber comenzado las relaciones sexuales se tiene que hacer el tamizaje? Un año. La pregunta. Un año. Un año después, mire, dices. Un año después es de que yo debo realizar el tamizaje a partir de que la persona ha iniciado su vida sexual. Pero ahora, datito interesante y perturbante. Perturbante, la verdad. Porque así tú te hagas tu control al año, este virus, si ya está metido dentro de las células, puede no darte ningún tipo de clínica, tus PAP de todo el momento normales. ¿Cuándo te das cuenta que realmente te puede causar más lesión? A los 10 años. O sea, no es que el virus, bueno, tal vez no te hizo daño, tal vez en ese momento tu sistema inmune estaba muy bueno y bien, ¿no? O sea, no te causa mayor patología. Pero puede ser que con el transcurso de los años, por alguna u otra causa, no sé, desarrollaste algún tipo de enfermedad, te contagiaste de algo, tu sistema inmune baja, y el virus que estaba ahí guardadito recién afecta. ¿Cuánto tiempo pasó? 6, 7, 8, 10 años. Y eso sucede generalmente. Hay algunas mujeres que te dicen, no, pero yo ahorita no estoy con nadie, o sea, ¿cómo me he contagiado? Pero hace años habrás tenido alguna pareja o algo así. Ya, entonces así es un repito perturbador. Bueno, entonces, dentro de los métodos de tamizaje tenemos el PAP, que como su compañero lo ha dicho, tengo que realizarlo por lo menos un año después que se haya iniciado la vida sexual. ¿Ya? Luego tengo la colposcopía, que es mucho más específico, porque muchas veces el PAP te puede salir positivo o alterado, pero no siempre por alguna afección netamente por el virus del papiloma. Por ejemplo, una cervicitis crónica también te va a causar alteración de tu PAP, de tu resultado. Entonces a veces te asustas y te dicen, no, yo he tenido varias amigas en las que su PAP le salía LIE de bajo, moderado, claro, LIE bajo, moderado, algo así, los reportaban. Asustadas. Le hacían su colposcopía, nada, cervicitis crónica. Entonces, el PAP es sensible, pero no es específico. O sea, te puede positivizar, te puede salir alterado cuando tienes otras patologías de fondo. En cambio, la colposcopía es mucho más preciso, mucho más específico. ¿Qué es lo que utilizamos? Es un instrumento que tiene lentes de aumento y que tú puedes observar la lesión que estás sospechando de más cerquita, como en este caso. Y te va a permitir tomar una muestra, o sea, la zona de la cual tú estás observando que está sospechosa, entonces tú sacas la muestra de allí. Porque el PAP hemos visto que ¿cómo se toma la muestra?
Se mete en esa espátula y es como que de todo el rodete, ¿no? En cambio acá no. Acá solamente me fijo en ese sitio donde está medio sospechoso, donde está posiblemente la lesión, y de allí es donde yo saco la biopsia. Saco un pedacito de allí exclusivamente y lo evalúo. Entonces eso es mucho más específico. Pero ¿cómo voy a fijarme dónde puede estar la lesión? Utilizamos la inspección visual con ácido acético. ¿Qué es lo que hace este ácido acético? Va a colorear el epitelio anormal del cérvix de una coloración más blanquecina. Y esto nos va a facilitar a nosotros la visualización de sus cambios vasculares anómalos, como observamos acá. Por ejemplo, todas estas zonas blanquecinas son zonas pues, de sospecha, de malignidad. Entonces, igual acá, estas otras, todas estas de acá, son lesiones sospechosas. Entonces, yo mi biopsia voy a cogerla de aquí, de estas zonas blanquecinas. Y podemos utilizar también el test de Schiller, que utilizamos Blue Ball, que es esto de acá, al 10%. O el ácido acético, como es en este caso. Bueno, entonces tenemos nuestro PAP o nuestra citología positiva. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer luego? Lo que les comentaba, ¿no? Que por ejemplo mis amigas les han hecho. Una colposcopía. Les hago una colposcopía. Mi colposcopía sale negativa. No hay nada. ¿La dejo ahí? No. Tengo que hacerle seguimiento de todas formas. ¿Cuánto tiempo después? Dependiendo. Pueden ser 6 meses, puede ser un año. Lo ideal es que puedan ser 6 meses. Le hago un control en 6 meses. En unos 6 meses le hago nuevamente la colposcopía y me sale positivo. ¿Qué hago? Ahí recién hago una conización diagnóstica. ¿Qué significa una conización? Es, digamos, en forma de cono poder hacer como unos cortecitos. Exactamente, se corta literalmente. O sea, esta lesión, por ejemplo, supongamos que esta de acá es la lesión que permanece, que persiste. Yo corto toda esta parte del cuello como si fuera un conito, hasta adentro. Saco esa lesión y la mando igual, pues obviamente, a evaluar. Pero ya saqué todo ese pedazo de lesión que me estaba causando dudas, ¿no? Entonces, por eso realizo una conización diagnóstica. Entonces, tengo un PAP positivo, le hago su colposcopía, me sale positivo. PAP positivo, colposcopía positivo. Ya, pues, ¿qué más? De frente hago la biopsia y voy a categorizar qué tipo de IE es, qué tipo de IE es, ¿no? Qué tipo de cáncer, en otras palabras, en qué grado está. Por el contrario, le hago mi colposcopía y no logro observar nada. Yo no veo ningún tipo de lesión. Utilizo mi ácido acético, utilizo el Lugol, no logro ver ningún tipo de lesión. ¿Qué hago? Le puedo hacer un legrado endocervical, o sea, voy a raspar. Y con ello lo mando otra vez a biopsia, pero sale negativo. Igual, lo dejo allí, no lo voy a dejar allí. Voy a controlar nuevamente. Repito citología. Me sale negativo, ahí queda, pero igual tengo que hacer mi control anual en este caso. Y luego, como ya nos quedamos acá, ¿no? Hago mi PAP, está positivo, mi colposcopía positiva, tengo que yo estadificar si es un LIE de bajo grado o es un LIE de alto grado, un NIC de primer grado, segundo grado o de tercer grado. Depende de ello, del estadio, para que yo pueda tomar mis medidas para tratar. Por ejemplo, si fuese un LIE de bajo grado, voy a utilizar crioterapia, láser o termocoagulación. ¿Qué hace al final la crioterapia? Ustedes han visto en algún momento en dermato que utilizan también la crioterapia. Para verrugas, algunos de ustedes han tenido verrugas. Algo así. ¿Qué es lo que se utiliza? Es nitrógeno líquido. Entonces ese nitrógeno líquido está a una temperatura de menos, mucho más que 70, menos no sé cuántos grados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando a ti el nitrógeno líquido ingresa a tus células, las mata. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mata también al virus que está allí dentro. Entonces, tu mismo cuerpo, como ya está muerta esa célula, la desprende. Algo similar sucede aquí. Utilizamos también crioterapia, se puede usar láser o termocoagulación. Lo que queremos es igual que pues, matar esas células que contienen ese virus. Y con eso lo ideal es que se pueda lograr la curación, pero muchas veces no se logra curar y
Por eso es que siempre tenemos que hacer el seguimiento, cada 6 meses, como les digo, o cada año, dependiendo de los factores de riesgo que tenga tu paciente, dependiendo del IE que tú estés observando. Y en el caso del IE de alto grado, ya pues ahí ya no utilizamos ninguno de estos métodos. De frente, conización. ¿Qué hemos dicho que es la conización? Sacamos todo ese pedazo que estamos observando que es patológico. Lo sacamos. Eso es la conización. Acá está. Recuerden ustedes que el IE de alto grado nos referimos al NIC2 y al NIC3. Entonces aquí, en crioterapia, láser o termocoagulación, ¿qué tipo de NIC voy a tratar? 1 y 2. 1, solo el 1. En cambio, el IE de alto grado es NIC 2, 3. Los voy a tratar con conización. El IE de bajo grado solo NIC 1. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo hago para saber si tengo el virus del papiloma humano? ¿Puedo saber? Porque si bien con el PAP, con el Nicolau, buscas pues coilocitos y te dicen, ¿no?, que si tal vez hay presencia, has tenido o no, pero un método más específico que me diga si tengo o no tengo. Y al final, esos coilocitos, por ejemplo, pueden estar presentes, pero te dicen qué tipo de virus, qué tipo de serotipo tienes, no te dicen. Yo quiero saber cuál es, porque hemos visto que hay algunos que son de alto riesgo y otros que son de bajo riesgo. Y de alguna u otra forma te da tranquilidad. Entonces yo sí puedo saber cuál es el virus que yo tengo. ¿Cómo así? Utilizo métodos moleculares, pruebas moleculares. ¿Cómo es que sí? Yo lo realizo con una muestra de cepillado o simplemente puedo mandar también la propia biopsia. Esto aplica tanto para varones y para mujeres, ¿ah? No solamente para mujeres. En el caso de los varones también se puede realizar la prueba. Si en algún momento han tenido algún contacto y uno sospechoso y ya luego están con alguien que de verdad quieren y tienen miedo de contagiar algo, entonces si hacen su pruebita de VPH, su prueba molecular. ¿Qué les va a detectar? Los serotipos de más alta frecuencia, 16 y 18. Yo creo que he visto en la etapa que sí también se encuentra solo esos dos serotipos, no contra los otros menos serotipos. Está 350 la prueba. Así que si desean hacerlo, chicas, chicos, bienvenidos. Ahora, las vacunas. Esto es bueno porque, como sabemos de que hay serotipos que te van a causar esta patología, ya actualmente se han desarrollado pues, vacunas. Yo pienso que ustedes ya han sido vacunadas, ¿no? La mayoría, todas. A ver, ¿quién es de qué se han vacunado? ¿Sí, no? ¿No se han vacunado? Sí, sí, casi todas. Levante la mano. Es que no sé, o sea, de bajar. Sí, también me acuerdo que en la U, que era la campaña. ¿Sí? ¿Todas? ¿O no? ¿Cuántas dosis han recibido? ¿Tres? ¿O tres? ¿Tres? Creo. Una es ninguna, así que ya fue. Si han recibido 2, 3, por lo menos ya. ¿Y las de acá? Luciana, Micaela, ¿y es nada? ¿Más 100? ¿No se han vacunado? Y pregunta, ¿pueden vacunarse aquellas? Ya, primero, supuestamente, ¿cuál era el requisito para vacunarte? ¿Por qué se ha optimizado solamente la vacunación en niñas? ¿Por qué? Puede ser porque aún no inician su vida sexual. Exactamente. Entonces, en teoría, no han tenido contacto, no han tenido la inmunización, así sea pasiva. Entonces, tienes más chance de proteger a alguien que no se ha expuesto aún. Pero, ¿yo puedo vacunar a una persona que ya inició su vida sexual? Sí. ¿Por qué no? Porque, ¿qué tal? Tal vez no se ha expuesto pues, a ningún serotipo, ¿no?, que te va a causar el cáncer. Igual te puedo vacunar. Pero, por temas pues, económicos y del Estado que nos conviene pues, vacunar a todas, ¿no? Simplemente la población que se va a asegurar de que sí les va a ayudar. Más que nada por eso. Pero pueden vacunarse otras mujeres, sí pueden. Y actualmente puedes vacunarte particularmente, también puedes vacunarte particularmente. Incluso las vacunas que salieron inicialmente solamente eran contra 2 serotipos, el 16 y el 18. Ya luego se fue mejorando, fueron ampliando a la tetravalente, a que tenía serotipos contra el 6, 11, 16 y 18. Luego ya se mejoró mucho más aún. Tenemos actualmente el Gardasil 9, que es para más serotipos. Miren, 6, 11, 16, 18, 31, los que les dicen aprender, 31, 33, 45, 52 y 58. Estos actualmente están en clínicas privadas, te los coloco.
Creo que cada dos está como 400, me parece. Pero ya, pues, es tu salud al final, ¿no? Es una vacuna que te puede prevenir. Ahora, ¿esta vacuna solamente es para las mujeres? No. A ver. No, también es para los hombres, pero antes solo se colocaba en las mujeres porque el hombre, o sea, en sí no tiene útero, pero puede ser como que el transmisor si está con más mujeres y le puede transmitir a la siguiente. El hombre básicamente es como el portador, porque a él no le va a causar nada. En cambio, a las mujeres sí. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse también? Sí, pues, bueno, también debieron. Acá está. Según esta norma técnica de 2022, deben ser 2 dosis por vía intramuscular con un intervalo de 6 meses entre dosis. ¿Cuál es la población objetivo? Niñas entre 9 a 12 años de edad. Y hasta ahora vamos a hablar acerca de otro virus. Una gran familia de herpes virus. Antes quiero abrir otro. Ya está. Han hecho todo esto en teoría, ¿verdad? No, recién presentando. Recién, ¿cuándo? Mañana. Entonces ya van a estar preparados. Ya miren, todos estos de acá, nuevas variantes, numeritos, son la familia de los herpes virus. Y a nivel de dónde nos van a infectar, mucosa principalmente, ¿no? Al igual que también hemos visto virus del papiloma humano que contra la piel, mucosa, igual. ¿Se entiende más o menos este cuadrito? A mí no me gusta mucho, la verdad. Por eso les he traído para estudiar. Ahí sí está más amigable. Entonces, los herpes virus, vamos a dividir esta familia en 3 grupos. ¿Ya? A los alfa herpes virus, a los beta herpes virus y a los gamma herpes virus. Hermoso. A los alfa herpes virus les va a pertenecer 3 serotipos. El virus herpes humano tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el que nos va a causar lesiones en la cavidad oral. Solamente memoricen por ahora lo que les voy a decir, ¿ya? Para que nos vayamos orientando. Entonces, este virus tipo 1 es el que nos va a causar el herpes labial. Vamos a ver ahorita qué patologías más nos va a causar en la cavidad bucal. Pero ya, herpes labial, ¿ya? Recuerden eso. El virus herpes tipo 2 es el herpes genital. Y el virus herpes 3 es el virus de la varicela zoster. El virus herpes 5 es también el llamado citomegalovirus. Tenemos además el 6 y el 7, que es de esa familia beta, este subgrupo. Y dentro de los gamma, ¿cuáles son los numeritos que me faltan? Me he saltado uno acá. 4 y 8. El 4 y el 8, ya están acá, están aislados, son los raciados. El gamma, ahí no se ve muy bien. El 4 es importante porque es el virus del Epstein-Barr. Y el 8 es el virus relacionado al sarcoma de Kaposi. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Cómo que no? Ya, otra vez. Ya, entonces tenemos a los herpes virus. ¿Ya? 3 subtipos, subdivisiones, a los alfa, beta y gamma. Dentro de los alfa virus, alfa herpes virus, ya no voy a decir todo el nombre completo, ¿ya? Tenemos al 1, 2 y 3. El 1, labial. 2, genital. 3, varicela zoster. 4, es del gamma, ¿verdad? 4, ¿cuál es? De Epstein-Barr, muy bien. 5 es del beta. 5. Citomegalovirus. 6 no tiene otro nombre. 6 y 7, que también es del beta. Y el 8, que es el virus relacionado al sarcoma de Kaposi. Esto les va a servir para toda su vida, igual, toda su carrera, ¿no? Es más sencillo de raza. Y hasta ahora sí regresamos a nuestra realidad.
Ya, todo esto se resume en lo que yo les he dicho. Y ahorita vamos a desglosar. Entonces, acá tenemos al tipo 1, que falta un numerito. Tenemos al tipo 1 y al tipo 2. ¿Qué les he dicho? El tipo 1 es el herpes labial. ¿Y el 2? Genital. Listo. ¿Cómo nos contagiamos? Por contacto directo. Es decir, ustedes, espero que no, pero algunos tienen la costumbre de que en sus familias, sus mamás, sus papás les besan en la boca. Hay familias que sí tienen esas costumbres. No, acá. No, acá yo sí he visto, sí he visto. ¿Y qué pasa? Muchas veces, obviamente, pues los adultos ya tenemos estos virus. Entonces, si yo beso a mi hijito, a mi primito, a mi sobrinita, le estoy contagiando también este virus. Es por eso que no se debe besar a los bebés, niños, no se debe. Pero a veces puede escapar de tus manos, están en el jardín y viene pues un niñito que tal vez si lo besan y la besa a tu hijita o a tu hijito, ya pues lo contagió igual. O a ustedes mismos, ustedes ni se acordarán, los habrán besado de chiquitos y ya los contagiaron. O sea, de que se contagian fácilmente, se contagian. Pues, ¿no? Ahora miren, el periodo de incubación es de 1 a 26 días. Y tenemos lesiones vesiculosas como en racimo de uvas. Es muy diferente, a veces sale acné, ahí me pasó una vez, cerca de la boca, justo acá me salió mi grano. Y me decían, ay, tienes herpes. Yo, ¿qué herpes? Oye, era solamente un granito. El herpes es diferente. Son lesiones vesiculosas, o sea, varias, no uno. En mi caso era uno, era un acné. Ahora, ¿cómo es que yo voy a diagnosticar esto? Voy a realizar el test de sangre. Ahorita lo vamos a ver también más bonito, ¿ya? Puedo realizar también una biopsia de biología, Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que este virus se mete en los nervios, o sea, en las neuronas. No es que te infectaste y ya no lo tienes. Probablemente el 80% de ustedes debe tener este virus y está latente. Entonces puede llegar un momento, tal vez que ya estén a punto de acabar su carrera, no sé, un examen así que defina su vida de vida o muerte, están en el INAM. Y se estresan tanto que su sistema inmune baja y al día siguiente amanecen con sus lesiones. ¿Qué pasó? Es que este virus se activó porque ustedes han estado en tanto estrés que su sistema inmune ha bajado. Y es que así se dan esas manifestaciones. Y eso es común, de verdad. Yo sí lo vi en mis compañeros en la universidad, lo he visto actualmente en las personas que trabajan conmigo. Los veo ahí con su lesión herpética y les aseguro que es estresado. ¿Qué pasa? Ay, no, es que tenía este mijito, que no sé qué, con su lesión herpética. Suele pasar. Y les aseguro que la mayoría de ustedes ya lo tienen. Acá está, entonces, el tipo 1 son infecciones bucofaciales y el tipo 2, lesiones genitales. ¿Qué es lo que nos va a causar el herpes tipo 1? Produce gingivoestomatitis y faringitis y hasta 2 semanas de fiebre. Esto es como que la primoinfección, se puede decir, en el caso de los niños. Como les comentaba, a veces se contagian pues, en el propio jardín. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Generalmente ni cuenta te das porque cursan de esta forma. Con gingivoestomatitis, un poquito de dolor de garganta, un poquito de fiebre, pasa. Pero pasan pues los años y ya tienes tu lesión herpética como tal, cuando tienes una nefritis. Entonces, ¿dónde podemos observar lesiones? En el paladar, en las encías, en la lengua, en los labios, en la cara, en la faringe posterior o pilares genitales. Ahora, en cuanto a las infecciones genitales, ya esto es otra cosa, ¿no? O sea, el herpes tipo 1 es relativamente frecuente, o sea, como les digo, del 100% de personas, el 99.9% ya adultos ha tenido este virus. Y yo les digo porque yo en laboratorio, nosotros hacemos tamizaje pues, para este tipo de virus y nosotros usamos IgG e IgM. Y la mayoría, como les digo, el 99.9% de personas tiene IgG, o sea que ya se han contagiado en algún momento de su vida. Hasta yo incluso, pueden creerlo, yo que nunca he tenido lesiones, yo por curiosa algunas me hice, justo antes de acabar mi residencia. De verdad, me hice de todo, ¿ya? Y dije, nah, yo no creo que tenga. Y cuando veo IgG, casi me muero. ¿En qué momento? Dije, ¿quién me ha contagiado?
Pero bueno, ya, pero yo ahora sí seguro que sí. El 99, y luego me puse a revisar, o sea, dije, no es posible. Y luego vi que todo el mundo salía IgG. Había uno que salió negativo. Y dije, ¿quién es? A ver. Y era una niñita. Entonces dije, bueno, puede ser. Pero o sea, después el resto, todos los adultos, todos eran IgG positivos. Ahí dije, pero no soy higiene, por lo menos. Así que lo más probable es que todos tengamos. Ya. Ahora, en cuanto al tipo 2, al virus herpes tipo 2, ¿qué es lo que nos va a causar? También lo mismo en una preinfección puede causar fiebre, cefalea, malestar, mialgias, síntomas locales como dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y uretral, linfadenopatía inguinal dolorosa. Esto han visto muy poco específico, porque también observamos linfadenopatía. ¿En qué casos? En caso de la sífilis, también teníamos linfadenopatía. Entonces, en cualquier enfermedad de transmisión sexual, siempre busquen ganglios, siempre. Ahora, las infecciones por reactivación suelen ser ya en este caso asintomáticas y pueden ocasionar lesiones genitales o uretritis con disuria. Generalmente, en el caso de los varones, pasa desapercibido. En el caso de las mujeres es un poquito más doloroso. Entonces, por eso siempre es importante observar. ¿Cuál es el tratamiento? Se pueden utilizar fomentos, pero lo que más nos va a ayudar es el aciclovir. Conste, el aciclovir no te va a destruir el virus, ¿ah? El aciclovir lo único que te va a ayudar a que tu periodo, o sea, de enfermedad se acorte, nada más. No te destruye el virus, cuidado, el virus va a estar ahí toda la vida. Incluso hemos dicho que se puede reactivar. ¿Y cuánto es que yo debo dar? 200 miligramos 200 miligramos 5 veces al día. ¿Y cuánto tiempo? Por 7 a 10 días. Imagínate, estar tomando pastilla cada rato, 5 veces al día. O sea, más o menos como que cada 4 horas, ¿no? Al día. 200 miligramos. Ahora, otro virus importante es el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr nos va a causar la famosa mononucleosis infecciosa. También me puede causar el linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo. Me parece que para esto sí tengo una imagen también. Aquí está. ¿Qué les parece este hermoso cuadro? Nada desordenado, ¿no? Ya. Pero yo les soy muy sincera. Yo cuando estuve en la universidad, así como ustedes, y salí luego para dar mi examen de ENAM y de residencia, me acordaba nada de estas cosas. Creo que me acordaba con justos los nombres. ¿Cuándo aprendí realmente? Cuando me empecé a preparar para la residencia. Y me enseñaban en la academia en la que yo estuve con estos cuadritos. Ahí recién aprendí muchas cosas, incluso que no aprendí en la universidad. Y ahí me di cuenta de que hay cosas en la universidad que te las aprendes pero no te sirven. Que es la gran mayoría. De verdad. Por eso me traído estos cuadritos. Entonces, haciendo un resumen. Bueno, de esto ya hemos hablado. El tipo 1 y el tipo 2, que es lo más importante de acá. El test de sangre o la prueba de sangre, que es lo que hemos evaluado. ¿Qué es lo que yo busco en esa lámina? Son básicamente células gigantes multinucleadas. Eso es el test de sangre. Ahora, pero este test de sangre, o la prueba de sangre, no te dice que es un virus tipo 1 o tipo 2. No. Solamente te dice sí, te has infectado con el virus herpes. ¿Qué serotipo? No sé. Pero sí te dice que es el virus herpes el que te ha afectado. Nada más. ¿Y cómo es que yo realizo este tipo de prueba? En el sitio de la lesión, yo realizo un raspado. Lo extiendo y hago la coloración. Y si yo encuentro la presencia de células gigantes, como ustedes observan acá, multinucleadas, digo que es positivo. Tengo otras pruebas para yo poder determinar qué tipo de virus es, qué tipo de virus herpes. Sí, tengo ELISA, tengo PCR, pero son mucho más caros. Básicamente en estos dos solo necesito la clínica para saber cuál es uno y otro. ¿Ya? Ahora, el virus de la varicela zoster es básicamente la varicela como nosotros la conocemos. Y en una primoinfección, que se va a dar más que nada en niños, vamos a tener vesículas. ¿Y qué características tienen estas vesículas? Son umbilicadas, lo clásico que vemos.
Ahora, ¿y cuál es la complicación más importante? Miren, complicación más importante o más frecuente es la sobreinfección bacteriana. Antes yo en el internado me equivoqué, me pasó lo mismo que ustedes, porque yo respondí algo así como que encefalitis, creo que era la complicación más severa. Pero no, a mí me preguntaron cuál es la complicación más frecuente, y es la sobreinfección bacteriana. ¿Por qué? Porque como tienes vesículas, muchas y son pruriginosas, ¿qué hacen los niños? Se rascan. ¿Y qué tenemos en las uñas? Suciedad, además de en la propia piel tener Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué voy a causar? ¿Se acuerdan que el Staphylococcus aureus causaba también impétigo? Sí. Ya, y me puede dar impétigo. Entonces, la complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana, pero la complicación más severa es la encefalitis. Ahora, ¿hasta cuánto tiempo es de contagio? ¿A ustedes les da varicela? Ustedes ya son la nueva generación, no creo. Sí. ¿Sí les da varicela? ¿Sí? ¿Cuántos años tenían? 5. ¿Sí? Ah, ya, o sea, no me siento ya. Yo me acuerdo que a mí me dio cuando estaba en primaria. O sea, en quinto de primaria más o menos. Tenía 10 años. Y me acuerdo de que una de las mamás de mis compañeritas tenía su hijito. Y le dice, ay, acércate, acércate para que te contagie. Dale un besito. Y ya, pero no le logré contagiar al niñito. ¿Pero por qué? Porque todas mis lesiones ya estaban secas. Y acaba el detalle. ¿Cuánto tiempo yo voy a contagiar? Hasta que la última vesícula se costrifique. Hasta ahí yo contagio. Después de que todas mis lesiones están con costra, yo ya no contagio. Ya más adelante van a aprender con tiempos, pero lo que más les va a quedar es lo que estoy diciendo. Y de ahí nomás ya saben. Ahora, dentro de las complicaciones o una segunda infección se podría decir una reactivación, como hemos visto que es en el virus herpes tipo 1 y tipo 2. En el tipo 3 también sucede. Entonces, a todas las personas que ya nos ha dado varicela, en algún momento de nuestras vidas se nos puede reactivar, para variar. ¿Y cómo se nos puede reactivar? Como herpes zóster, que es horrible, horrible. ¿Y en quiénes sucede esta reactivación? En inmunosuprimidos, en ancianos. ¿Dónde es más frecuente que suceda esto? En el tórax. ¿Y qué es lo más horrible? Ven acá, hay una imagen, no se ve bien, acá, pero bueno, es como un dermatoma que tiene, ¿no? Entonces, las lesiones son vesiculosas también, pero ya no pican, como el caso de la varicela, duele. Es como si te estuvieran echando agua hirviendo todo el tiempo. Y lo peor es de que estas lesiones, que siguen un dermatoma, el dermatoma se llama así por el sitio donde está afectando, no solamente te puede salir en tórax, te puede salir incluso en el oído, en la cara. ¿Ya? Otra cosa importante es que antes que me olvide. En el caso del virus herpes tipo 1, una de las complicaciones a largo plazo también importantes es la parálisis de pelo o la parálisis facial, porque se va a alojar este virus en donde, en el nervio facial, porque está por el carito. ¿Está? ¿No? Sí. Ahí, retrocedamos un poquito, ¿ya? Ahí, un corto. Dentro de las complicaciones del virus herpes tipo 1 tenemos a la encefalitis herpética, a la meningitis herpética y también al herpes neonatal. Y como les decía, a la parálisis de piel o la parálisis facial. Eso es importante. Ya, ahora sí, regresamos. Entonces, ya, de acuerdo entonces, al sitio en donde se haya almacenado este virus, que pueda ser en el ganglio óptico o en el peniculado o en el ganglio de Gasser, ¿se acuerdan del ganglio de Gasser? En la tierra. ¿Ah? No, no, en anatomía. Ya bueno. Entonces, a nivel del sitio en donde se haya almacenado este virus, es que nos va a causar la afección. Si es, por ejemplo, en el ganglio geniculado, me va a afectar ¿qué par? El par séptimo. Y si me va a afectar el séptimo par, ¿qué me va a afectar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el séptimo par? El facial. Ya, entonces luego tenemos al ganglio también de Gasser que nos puede afectar allí. Y ahí nos va a afectar, ¿qué par? ¿Cuál es? El trigémino. Muy bien.
ella se acuerda de esa cosa. Ahora, dentro del diagnóstico de todo lo que estamos mencionando también del herpes tipo 3, puedo utilizar pruebas serológicas, la prueba del test de sangre también, porque ¿qué les acabo de decir? El test de sangre me va a decir que hay infección por este virus, pero no me va a decir qué tipo de virus es. Entonces, este test me ayuda para todos los virus, herpes. Sí, sí, porque no me distingue si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, no sé, pero sí me ayuda para todos. Ya, eso no se me acuerda. Ahora sí, regresemos al virus tipo 4, que es el de Epstein-Barr. Va a depender la clínica que me va a causar si me afecta a personas inmunocompetentes o inmunodeprimidas. Si son inmunocompetentes, ¿cómo es que yo voy a contagiar? Primero, por medio de nuevamente de la saliva. También, miren, ojito, por medio de transfusiones sanguíneas. Eso es lo que yo les decía. Si bien nosotros hacemos un tamizaje para la sangre, que son de 7 enfermedades, pero nosotros no tamizamos citomegalovirus, no tamizamos Epstein-Barr, no tamizamos herpes. O sea, imagínate cuántas enfermedades se te puede transmitir por una transfusión sanguínea. Por eso siempre les he mencionado, la mejor transfusión que se hace es la que no se hace. O sea, tiene que ser estrictamente necesaria para que tú puedas utilizar, ¿no? Riesgo-beneficio. Pero actualmente no hay ese criterio. Por ejemplo, en Mollendo, donde yo estoy ahora, ¿qué ha pasado hace 3 semanas? Han transfundido a una puérpera, ¿saben con cuánto hemoglobina? Casi 9. De 9 de hemoglobina. Y todavía la doctora, la ginecóloga, se iba a rayar con el laboratorio porque le dijo que si no le daban la sangre, nos iban a culpar a nosotros si se moría. Porque había sangrado un montón en el parto y estaba, ¿qué? Hemoconcentrada, que por eso salía su hemoglobina. Así que era necesaria la transfusión. Y se le iba a transmitir. ¿Dónde se criterio? No sabemos esas cosas. Ya bueno, sigamos. Entonces, en niños va a cursar de forma sintomática o puede ser subclínica, lo clásico, ¿no? Un poquito de fiebre, faringitis, puede haber neuropatías, más nada. Pero ya en adultos ya puede haber otro tipo de clínica. Y tenemos una triada que es fiebre, adenopatías en la región cervical y tenemos una faringitis con exudado. ¿Cuál es la diferencia entonces con una amigdalitis purulenta? Yo les comento esto también, mi experiencia. Yo tenía una amiga que estuvo un mes con faringitis. Y ella me decía, bueno, ¿sabes qué? Estoy así mal, no sé qué. Ya me he hecho tratar, me he hecho inyectar, porque ella era de farmacia. Entonces teníamos al alcance también todos los medicamentos. Se había hecho inyectar, había tomado todos los antibióticos habidos por haber y no mejoraba. Y seguía con dientes en la garganta. Decía, me duele. Qué raro, ¿no? ¿Qué será? Yo todavía estaba en el internado hasta entonces. Mis escasos conocimientos no se acordaban de estos datos. Entonces, ¿qué será? Pues le dije, ¿sabes qué? Por si acaso hazte una pruebita para virus. Yo me acordaba que había algún virus por ahí que causaba eso, pero no me acordaba cuál. ¿Ya? Pero al final, creo que fue no sé a dónde. ¿Y qué creen que tenía? Epstein-Barr. Y por eso no mejoraba. Estaba un mes, creo así. Un mes. Y no mejoraba. ¿Y qué era? No era una faringitis bacteriana como tal, sino que era el Epstein-Barr, que le estaba causando fiebre, adenopatías y una faringitis con exudado. Ahora, en el caso, eso es en las personas inmunocompetentes. Afortunadamente ella cursó de esa forma y ahí queda. Ahora, este virus tampoco se puede erradicar de tu organismo, igual queda allí. Pero, o sea, no es algo que te vaya a matar tampoco. A diferencia de personas que están inmunosuprimidas, inmunodeprimidas, que allí sí te va a causar y te va a predisponer incluso a que puedas desarrollar neoplasias, incluso enfermedades autoinmunes, como el lupus, como el carcinoma nasofaringeo y el linfoma de Burkitt. O sea, de todos los virus que estamos estudiando de esta familia de herpes,
el más criminal, para que no se olviden, es el Epstein-Barr. Este es el peor. Los demás son ya, ¿no? Pero el Epstein-Barr. Este es el único que te puede llevar a la neoplasia. Incluso, ¿cómo es lo que yo voy a observar? ¿Qué tipo de lesiones podría observar? Me va a causar la leucoplasia oral vellosa, que son lesiones blanquecinas en la boca. Y a mí me pasó esto en el serum. Y una niñita, igual, porque tenía un poquito de dolor de garganta. Yo la reviso y toda su lengua era blanca. Blanca, blanca, blanca. Yo dije, es mugre oral, o sea, honguitos o puedo por la misma. A veces no se lavan los dientes, decía ella, ¿no? En mi ignorancia. Y luego me iluminé, porque para entonces ya estaba estudiando también para la residencia, y justo tocan este tema. Y ahí pues estudié de que existía la leucoplasia oral vellosa. ¿Que ¿En qué consiste? Lesiones blanquecinas, más que nada en la lengua. Pero es muy similar al muget oral, que son hongos, básicamente, que es candidiasis oral, que también puede dar. Pero ¿cómo diferencias una de otra? Utilizas una, ¿cómo se llama? Esas baja lenguas y haces un raspado. En el caso del muget oral, se desprende rapidito, como si fuera una capita de yogur, algo así, se desprende todo. Y yo hice eso, y no se desprendió. No era muget oral, que era leucoplasia oral vellosa. O sea, esta niñita tenía su Epstein-Barr, virus de Epstein-Barr. Por eso les digo, hay muchas cositas que son importantes, que yo se lo estoy diciendo ahora que ya no les va a pasar como pasó. Y otro caso también que yo así me enteré también en la residencia ya, es de que en verdad te puede causar neoplasias. Hubo un caso, o sea, todos los viernes teníamos los viernes médicos. Yo hice en el Nacional, mi especialidad. Y expusieron los de hematología. Y expusieron el caso de un niñito de 10 añitos que sus papás eran bien dejados, ¿ya? Y iba pues por cursos de linfadenopatías. Solo tenía linfadenopatía, como 5 años. Hasta que el último año llega por lo mismo, pero además de su fiebre, no tenía hambre, ya no comía, baja de peso. Y todos pensaron pues que era un tipo de leucemia, ¿no? Porque era un niñito. Hasta aspirado de médula le han hecho, todo. Y lo único que llegaron a observar eran linfocitos atípicos también, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Y alguien, algún hematólogo también de por allí, se le ilumina la mente y le tamizan para Epstein-Barr. Y salió positivo. ¿Y qué salió al final? Que era, me parece, un linfoma de Burkitt. ¿Pero por qué? Por Epstein-Barr. Y el niñito estuvo pues así como 2 años, creo. Pero sí se logró recuperar. Sí le dieron tratamiento. O sea, suena muy de teoría, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, son cosas que sí pueden suceder. Siempre hay que tenerlo como parte del diagnóstico diferencial. Ya. Otro virus importante es el tipo 5, que es el citomegalovirus. Igual, en personas inmunocompetentes, asintomáticos. Queda en latencia. Un poquito puede ser de faringitis, igual, con el sudado, un poquito de fiebre, tal vez, dolor de garganta, más nada. Ahora, el problemita es de que si la mamá tiene este citomegalovirus, puede pasarlo al bebé. Y allí tenemos una infección congénita o perinatal, que en este caso sí me va a causar patología en el bebé. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes con VIH-Sida, me va a causar pierna-tendinitis, colitis, esofagitis, neumonía intersticial, úlceras digestivas, hepatitis y encefalitis. ¿Y cuál es el método diagnóstico que yo voy a utilizar? En este caso también puedo utilizar la citología, es decir, una muestrita, y voy a observar los ojos de búho, en este caso, por los núcleos que están binucleados a esta célula. Pero lo más certero es utilizar métodos serológicos o puede ser moleculares. Pero ya, no les complico más, ¿ya? Mucho. Hasta ahí. Ahora sí, regresamos a la realidad. Acá estamos por aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar del virus del Epstein-Barr? Y vamos a hablar un montón de cosas. ¿Qué es lo? ¿Qué? ¿Qué? No escuché.
Dilo. Azúcar. ¿Qué? Es el principal que causa necrosis. Ah, sí, muy bien, exacto. De todos los virus que hemos estudiado, eso has dicho. Sí. Ya, otra cosa importante para el diagnóstico del Epstein-Barr es la producción de anticuerpos heterófilos, o heterofílicos, como dice acá. Y lo que les dije, la presencia de linfocitos atípicos, que podemos encontrarlo tanto en sangre periférica como en la base también. Hemos dicho también que ¿a dónde va a infectar? Al epitelio orofaríngeo. Y obviamente pues en los linfocitos. Ahora, para el diagnóstico tenemos a las pruebas de Paul-Bunel, que sí lo hemos visto acá, no se mencionó. Y también a la detección de estos anticuerpos de Paul-Bunel o a los de Forsythia. Pero estos de Paul-Bunel son los que reaccionan con eritrocitos, estos son los más usados. Este de Forssman es más inespecífico. Entonces, el que nosotros utilizamos es la detección de anticuerpos de Paul-Bunel. Este sí. Este de acá solamente para que sepan que existe, ¿ya? El de Forssman. Y la mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad del beso, que es básicamente causada por este virus, el Epstein-Barr, ese es su otro nombre. Entonces, hay dos formas de decirlo: infección de Epstein-Barr o enfermedad del beso. Ay, yo me acuerdo de eso porque yo molesté a mi amiga y dije, ¿a quién me habrás besado para que estés así? ¿Y cuánto es el periodo de incubación? De 30 a 50 días. O sea, hoy día se hagan su discoteca, al día siguiente se olvidaron, noche bebé, y acá a 2 meses con su mononucleosis infecciosa. ¿Qué pasó? Ah, pues ya saben, ¿no? ¿Qué puede pasar? Les han contagiado Epstein-Barr. ¿Y cómo van a cursar? Con fiebre, fatiga, malestar general, mialgia, cefalea retrovital. ¿Quién no ha pasado por todo esto? A ver, díganme. En algún momento ustedes han pasado, ¿verdad? ¿Les ha dado alguna gripe así o no? ¿No les ha dado así? Yo creo que la mayoría sí. Bueno, la mayoría que sí, ya, bueno, ya saben, entonces se puede contagiar de Epstein-Barr. Además, van a cursar con linfadenopatía que pueden estar hasta 2 semanas. Y miren este terminito interesante, tonsilitis. ¿Qué significa? Es un sinónimo de amigdalitis. ¿Ya? Entonces vamos a tener amigdalitis con exudado blanco grisáceo por 6 a 10 días. Petequias también pueden haber y hepatosplenomegalia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya les he mencionado, por presencia de linfocitos atípicos en sangre periférica, anticuerpos heterofílicos y anticuerpos específicos para el virus del Epstein-Barr, que pueden ser tanto los que encontramos en su cápsula como en su núcleo. Es el EPNA o el BCA. Ahora, ¿puedo utilizar la metodología molecular? Obvio, bueno, ya saben ustedes siempre lo mejor, lo más específico, pero no siempre hay las condiciones y los medios. Acá están estos diferentes antígenos que les menciono, que es el BCA y el EPNA, como tal. Ahora, ¿cuál es el que a mí más me interesa? El EPNA, porque es el que más persiste. Puedo yo sí hacer pues, una detección inicial de este BCA, que es el de la cápside, pero obviamente voy a pedir IgM. Acuérdense que siempre la infección aguda me la va a dar la IgM. Entonces, si ustedes desean, pueden pedir a ambos, ¿no? El EPNA y el BCA. Pero el que me va a dar la clínica, me va a dar la certeza de que la infección es aguda, es el BCA. O es el de la cápside. No me foto de la cápside. Ya está, bonito, ¿no? ¿Qué hora es? Ya. Ya, ahora sí, continuemos con los de hepatitis. Sigamos, sí, falta un poco. La clase de 10 es larga, ya. Entonces, igual, vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿ya? A mí me gustan los cuadritos que me presentan. Yo lo entiendo mejor así. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Vamos a dividirlo en 2. Las hepatitis agudas y las hepatitis crónicas, para que se les haga más fácil. ¿Cuáles son las hepatitis agudas? La A y la E. Están acá. A y E. ¿Y cuáles son las hepatitis crónicas? La hepatitis B y la hepatitis C. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de que yo pueda dividir de estas dos formas a las hepatitis? Porque la hepatitis aguda me puede causar falla hepática fulminante. En cambio, una hepatitis crónica puede causarme a la larga cirrosis, pero también hepatocarcinoma, que
que también es una forma de cáncer, hepatopresión. Pero esto pues con el transcurso de los años, poco a poquito. En cambio, si es aguda, falla hepática fulminante, al toque, mueres. Y distingan algo importante, de toda esta familia de virus que van a conformar a la hepatitis, que son A, B, C, D, E, solo hay uno que es ADN, que es el virus de la hepatitis B. Todos los demás son ARN dentro de su material genético. Solo el B es ADN, ¿ya? Eso que no se les olvide jamás, por favor. Bueno, entonces comencemos con los que son de clínica aguda, que son hepatitis A y hepatitis E. Primero, ¿cómo es que nos contagiamos? ¿Ustedes de niñitos alguna vez les ha dado hepatitis A? ¿Sí te ha dado? Pobrecita. Ya, ¿y cómo es que nos contagiamos? ¿Por transmisión fecal oral? O sea, ¿qué te has comido? En otras palabras, ya saben qué te has comido. Pobrecita. ¿Y cómo cursan los niñitos? Con astenia, anorexia, no quieren comer, están cansados, muy irritables, hay fiebre y dolor en el hipocondrio derecho. Y esto es importante también, que el 90% de los niños cursan con, o mejor dicho, están anictéricos. O sea, en una hepatitis en un adulto, obviamente pues yo voy a buscar ictericia, ¿no? Pero en los niñitos no siempre es igual. El 90% de niños cursan sin ictericia. Entonces yo veo un niñito con dolor en el hipocondrio derecho, con toda la clínica, y no lo veo amarillo, no voy a pensar pues obviamente que no es hepatitis. Muy por el contrario, voy a pensar que sí es, porque ya sé que el 90% cursa sin ictericia. Un 10% puede ser que sí. ¿Tú de dónde eras? ¿Del 90 o del 10%? Me decían que tenía la... Era del 10%, entonces. Entonces ella sí tenía ictericia. Las mucosas estaban, pues, ¿no? Las escleras estaban con ictericia. Ya. Ahora, de todas estas, incluso, sí, antes ya hemos dicho. Ahora, hay vacunas ahora para la hepatitis A. ¿Se han hecho vacunar? Yo sí me he hecho vacunar, solo tengo una dosis. Te obligan, en la universidad te obligan. Ya sabes, gente de acá, vacunas para todo. Vayan juntando. Para la hepatitis A, para el virus humano también, así que saquen sus informaciones. Ahora, otra cosa importante es de que nosotros clínicamente, laboratorialmente, vamos a ver siempre una elevación de las transaminasas, o sea, en general de todo el perfil hepático. Pero siempre hay predominio de la TGP, un poquito más elevada que la TGO. La TGO se eleva más que nada, un poco más en comparación a la TGP, en la cirrosis alcohólica. ¿Ya? Ahora, yo para el diagnóstico, esto es un resumen, yo para el diagnóstico de la hepatitis A, ¿qué voy a buscar? ¿IgG o IgM? O las dos. Solamente la IgM, porque estamos hablando de que esta es una hepatitis aguda. Entonces, ¿me interesa la IgG? No, me interesa solamente si ahora, en este momento, la causante, el virus causante de la clínica que tiene es la hepatitis A. Ya, y obviamente, si yo doso la IgG, si sale positivo, ¿qué me va a ayudar? Vamos a ver si ha tenido en algún momento y ya pues está curado. Cosa muy distinta también a lo que vamos a ver, que es más complicado también el virus de la hepatitis B. Preparen su memoria. Ya, hasta ahí entonces bien. Ahora, la hepatitis E es más frecuente en adultos. Y lo más complicado de esto es de que puede ser transmitida también por vía transplacentaria, o sea, puede ser transmitido al bebé. Y eso es pues malo, porque justo el 20% de estos casos puede acabar con la vida, porque puede tener también una falla hepática fulminante. Es complicado. Hay casos, acá en el Perú me parece que no. Hasta mis épocas, por irse en el internado, había un caso reportado en Ecuador o en Colombia. Pero acá en el Perú afortunadamente no. El manejo es sintomático, ¿verdad? ¿Qué tratamiento te dieron, Elena, cuando tienes hepatitis? Lo más rico te dan, pues sí o no, gelatinas, caramelos, te dan todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en un estado de catabolismo, tu hígado está sufriendo para recuperarse.
¿quién te va a dar la energía? Ah, lo asumes. Si la máquina que te genera todo está enferma. Por eso es que los niños con hepatitis son los más felices, comen gelatinas, tortas, todo lo que quieren. Y lo mejor, que están relajados, no se pueden estresar, tienen que salir a su televisor, tranquilos. ¿Sí o no? Es así. Bueno, así es. Ya está. Ahora, hablemos acerca de las hepatitis crónicas. El más importante es el virus de la hepatitis B, que tiene, ¿qué tipo de material genético? ADN. ¿Y cómo es que yo me voy a contagiar? Por 3 mecanismos principalmente: por vía sanguínea, por vía sexual y por vía vertical. Por vía sexual obviamente pues es lo más frecuente, pero a pesar de que es lo más frecuente, solamente el 5 al 10% cronifica. Y también está asociado a una enfermedad reumatológica, que es o la panarteritis. Ahora, para el diagnóstico de la hepatitis B, ahí ese es un cuento, pero vamos a memorizar primero 2 marcadores importantes, que es el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Por lógica nomás, si yo les digo, por ejemplo, si hay detección de antígeno de superficie, es que tiene hepatitis. Y si yo les digo que tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿qué les estoy diciendo? Que ya tuvo, probablemente. Pero puede ser esto 2 cosas, como tú dices, que ya tuvo, es decir, que ya se curó, o que yo lo haya vacunado. ¿Todos ustedes tienen vacunas? Se supone que sí, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si tu vacuna ha sido eficiente? Si tienes la cantidad de vacunas adecuadas. Porque yo tengo que dosar el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y si está mayor a 10.000 unidades por mililitro, es decir, que estás protegido. Pero si tengo menor cantidad a ello, es decir, pues que no estás protegido. Entonces, como su compañero lo dijo, si yo tengo la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie, también significa que ya me he curado. Ahora, pero puede ser pues en un pasado muy lejano, o puede ser en un pasado no tan lejano, más reciente. ¿Y cómo es que yo puedo determinar esto? Voy a dosar otro antígeno más, que es el core. Entonces, yo doso el core. Si el core sale negativo, bueno, es que sale negativo, es que ha sido en un pasado lejano, muy lejano. Pero es que si el core ha salido positivo, es que recientemente se ha curado. ¿Ya? Entonces, partimos de ahí, nos quedamos ya con el core. Entonces, para yo diagnosticar si mi paciente tiene en este momento hepatitis B, ¿qué voy a dosar primero? Antígeno de superficie. De esto siempre vienen preguntas en el examen teórico, ¿eh? Siempre. Así que memoricen bien eso. Siempre les vienen casos clínicos y preguntándoles eso. El año pasado hubo una pregunta de eso que yo reclamé porque estaba mal en la respuesta. Así que memoricen bien, por favor. Y si está mal, voy a ir a reclamar otra vez. Ya, al final no sé en qué habrá acabado, qué habrán dicho, pero bueno. Ya, entonces tenemos al antígeno de superficie positivo. Igual voy a dosar el antígeno core, pero acá ya lo voy a desglosar un poquito. Voy a evaluar el core IgG y el core IgM. Entonces, si tengo el core IgM, M agudo, ¿qué significa que tengo hepatitis? Está activo. Ahora, quiero ser un poquito más específico, incluso le puedo pedir el antígeno E. Antígeno E. El antígeno E me determina si hay una replicación constante en este momento del virus. Entonces ya pues con eso, ¿no? O sea, tengo el IgE, tengo el antígeno E positivo, tengo el core IgM positivo, tengo el antígeno de superficie positivo, ¿qué más? O sea, tu infección está activa. Es una infección por hepatitis B. Pero si por el contrario, tu anticuerpo contra el antígeno E está positivo, anticuerpo, siempre que sea anticuerpo, significa que ya pasó, que ya lo desarrolló y que por ende tu cuerpo ha desarrollado su defensa contra lo que le estaba causando daño. Entonces, si yo tengo anticuerpo contra el antígeno E, significa que está inactivo, porque hay anticuerpo. Entonces, imagínense que yo tuviese todo eso, ¿no? Positivo, crónico y esto está inactivo. Entonces está bien, pero no vamos bien. Tengo mi core IgG, que ha sido hace tiempo la infección, y además tengo mi anticuerpo
contra el antígeno E positivo, quiere decir que está inactivo, así que me quedo tranquila. Pero si por el contrario tengo mi IgG del core positivo más el antígeno E positivo, me hace dudar, ¿no? O sea, como que es crónico, pero está activo, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué hago? Le pido algo más específico, le pido carga viral. ¿Y cómo le pido la carga viral? Por PCR, que es un método molecular, biología molecular. Ya, esto es para complicarnos un poquito más la vida, pero ya lo vamos a hablar al final. O ahora. Mejor ahora, ya. Entonces yo tengo mi antígeno de superficie positivo. Positivo, ¿ah? O sea, significa que tengo mi infección, está ahí, ¿cierto? Ya. Y si yo doso también mi anticuerpo contra el antígeno de superficie y está positivo, ¿qué digo? No sé, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, hasta ahí yo solamente podría decir que está en un periodo de convalescencia. ¿Por qué? Porque puede ser que haya tenido la infección, pero ya se está curando. Entonces, tengo también el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si solo tuviese estos dos marcadores. Pero tú ya sabes lo que tú me has dicho, ¿no? O sea, que puede ser que esté curado, o que haya sido vacunado, o quién sabe, tal vez tenga la infección. Entonces, ¿qué es lo que voy a dosar? Luego, todo lo que hemos visto acá, todo este algoritmo. Pero si solo tuviese estos dos marcadores, esta sería mi respuesta. Periodo de convalescencia. Así te preguntan en el INAM, así te preguntan en la residencia. Esta es tu lógica. Ahora, si yo tengo mi antígeno de superficie que está negativo, pero tengo mi IgM, acuérdense, core positivo, ¿qué será? Que está en periodo de ventana. Porque el antígeno de superficie todavía no se ha logrado elevar, todavía, pero el core ya está positivo. Estoy en un periodo de ventana. Y esto generalmente sucede por ejemplo, en banco de sangre. Lo que nosotros dosamos es antígeno de superficie. Antiguamente, ahora también usamos core. Pero si yo tenía un antígeno de superficie negativo, yo liberaba esa unidad y esa unidad se transfunde. ¿Y qué pasa? A la persona a la cual yo le transfundí esa unidad y a cada unos meses me sale hepatitis B positiva. ¿Qué pasó? Pues mi unidad estaba negativa. ¿Pero qué pasó? Estaba en periodo de ventana. Por eso no es solamente dosar un antígeno. Han visto que es un algoritmo. No me tengo que quedar con la duda ahí. Han visto que no se utiliza solo uno, se utilizan 2, hasta 3, hasta 4 para tener la certeza. En el caso de la hepatitis B, sí tienen que tener mucho cuidado, porque el tratamiento tampoco es tan a la ligera como es en el VIH. Yo les decía que entre el VIH y la hepatitis, ¿cuál es peor? La hepatitis B, porque la hepatitis B te lleva al final, como estamos viendo, a una cirrosis o a un hepatocarcinoma. O sea, su desenlace es ese o ese, sí o sí. En cambio, en el caso del VIH, tú le das un tratamiento de inmediato y puede manejar su vida normal, pero la hepatitis es distinta. Entonces, por ende, los marcadores que vamos a utilizar no siempre van a ser solo 2, tienen que ser 3 o 4 si fuera necesario, como hemos estado viendo en el algoritmo. ¿Ya? Sí. ¿A qué se refiere el periodo? El periodo de ventana es en el cual tú vas a salir negativo teniendo la enfermedad. Por eso es que nosotros, como te comentaba, en banco de sangre, diferimos a las personas que tengan tatuajes o que tengan una vida sexual muy promiscua o activa. ¿En qué sentido? Ha tenido contacto sexual probablemente con 3 personas que le conoce, que eran, no sé, contacto de una noche, y vienen a donar al mes siguiente. Yo como sé que no se ha contagiado de alguna enfermedad. Yo sé que en ese periodo, en ese lapso de tiempo, está en periodo de ventana para muchas enfermedades. Y yo sé que en ese lapso, en ese periodo de ventana, muchos de estos marcadores, por la misma replicación del virus que es lenta, no voy a detectarlo con mis máquinas. Entonces, no significa que no esté infectado, esté infectado, pero me va a dar a mí negativo. ¿Por qué? Porque mis máquinas tal vez no son tan sensibles para poder detectar. ¿Pero por qué? Porque la propia expresión de estos antígenos, por ende anticuerpos que yo voy a formar contra estos, no van a ser detectables hasta meses después. Entonces estoy en un periodo de ventana. Es como la etapa inicial, por ejemplo. Algo así, como la etapa inicial, que no van a ser 2 años todavía los anticuerpos. Eso es. Y si, por ejemplo, sí, Consulta, o sea, el IgM, ¿cuándo lo va a detectar eso? ¿En qué etapa? depende la metodología que tú utilices. A ver, acá hay un cuadrito, me parece. La metodología que nos va
a detectar precozmente siempre va a ser la biología molecular. Por ejemplo, en el caso del VIH, actualmente tú puedes hacer el diagnóstico en el día 10, pero por NAT, que es otra variante de biología molecular, hacer NAT. En cambio, en el caso de la hepatitis B, todavía es hasta las 2 semanas. Acá está. Entonces, como nosotros observamos, tenemos diferentes anticuerpos contra diferentes estructuras del propio virus que no se van a elevar de inmediato, se van a elevar todavía días, meses después. Tienen picos incluso, ¿no? Y luego ya se mantienen todavía. Por ejemplo, esto es en una enfermedad aguda. Miren acá. Hasta la... A ver, vamos a buscar el antígeno de superficie. ¿Dónde está? Acá está. Hasta casi la segunda semana, tercera semana, recién empieza a elevarse un poquito. Segunda, tercera semana. Empieza a elevarse. Pero este es el antígeno de superficie. Por ende, la producción de mis anticuerpos, ¿cuánto tiempo más va a demorar? Para cualquier enfermedad en general. Por lo menos unas 4 semanas. Entonces, 3 semanas de lo que empieza a detectarse el antígeno de superficie hasta que yo forme mis anticuerpos, por lo menos 1 mes o 2 meses. Si solamente yo voy a detectar antígeno de superficie, podría detectarlo a partir de ¿cuánto? De la segunda o tercera semana, pero no por cualquier método convencional. Tendría que utilizar PCR o carga viral, si es mucho más específico. Pero lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, el banco de sangre, como les comentaba, no es PCR. Nosotros utilizamos quimioluminiscencia, CLIA. Entonces, necesitas ciertos valores todavía para pasar los anticuerpos por el mismo antígeno. Entonces, necesitamos un periodo de tiempo mayor para que estos valores estén en valores mucho más altos, los cuales yo me asegure que yo voy a detectar. Si tal vez están en valores inferiores recién subiendo, me corro el riesgo de que yo no los detecte. Entonces me corro el riesgo de liberar una enfermedad como hepatitis. O sea, pero eso sí va a determinar primero IgM. O sea, Siempre IgM, siempre IgM, pero demora un tiempo en elevarse. Por lo menos es unas 2 semanas. Ahora, no solo puedes detectar los anticuerpos que tú vas a formar, porque esos tienden siempre a demorar un poco más, como te decía, puedes detectar como tal el antígeno de superficie o el antígeno E, pero fíjate, mira, el antígeno E, por ejemplo, igual, a partir de la segunda o tercera semana, recién comienza a elevarse, menos acá está, recién comienza a elevarse. Si tú detectas, como les comentaba siempre, tú tienes hoy día, te hiciste un tatuaje, mañana te haces una prueba de hepatitis B y te sale negativa, ¿ese resultado es confiable? No. ¿Por qué? Porque estás en un periodo de ventana. No sabes si te has contagiado. Puede que sí, como puede que no. ¿Cuándo recién te vas a enterar si sí o si no? Por lo menos tienes que esperar unas 2 semanas después y dependiendo de la metodología que utilices para el diagnóstico. Si te haces una prueba molecular en unas 2 semanas todo sale negativo, bien. Pero si te haces otro tipo de pruebas que son menos específicas, por lo menos hay que esperar meses, unos 3, 6 meses, hasta 1 año incluso. La normativa peruana para casos de banco de sangre, que son situaciones más delicadas en las que hacemos componentes a transfundir, nos dicen 1 año. Por eso es que para tatuajes, todo tipo de perforaciones, cirugías, incluso procedimientos dentales, bueno, salvo algún otro procedimiento dental, por ejemplo, endodoncia, son 6 meses. Tatuajes 1 año. Porque de esa forma yo me aseguro de que mis máquinas puedan detectar la infección. Si no, antes de eso estás en un periodo de ventana. Ya está, entonces con ese resumen que hemos visto, ya hemos visto que son 10 y 40. Ya, vamos a hablar rápido, ya. Entonces ya les he hablado acerca de las hepatitis, ya. Otros virus que nos pueden causar hepatitis también son Epstein-Barr, citomegavirus, virus de la varicela, sarampión, herpes simple, rubiola, fiebre amarilla y coronavirus, incluso que ya lo hemos pasado. Esto ya hemos dicho, entonces, dependiendo de los virus, pueden ser hepatitis agudas o crónicas, nos van a elevar ¿qué? Las enzimas hepáticas como tal, TGO, TGP o la AST, que es TGO, AST, que es TGP, la gamma-glutamina transpeptidasa, la fosfatasa alcalina, y nos va a alterar obviamente el funcionamiento hepático. Por ende, voy a tener hiperbilirrubinemia, voy a tener una disminución de las albúminas y una alteración de mis factores de coagulación. Esto es importante,
porque el tiempo de protrombina, por ejemplo, va a ser un factor pronóstico para determinar yo mi enfermedad, si va a ir bien o va a ir mal mi paciente con esta hepatitis. El daño hepático es causado entonces por la respuesta del huésped ante el virus. Los hepatocitos infectados presentan antígenos a través del complejo mayor de histocompatible tipo 1 y los linfocitos TCD8 van a reconocer esos antígenos y van a inducir a la apoptosis del hepatocito, que histológicamente nosotros lo vamos a observar como cuerpos de cursiva. Ahora se va a producir una degeneración hidrópica de los hepatocitos y nos vamos a causar al final necrosis. Y obviamente si hay necrosis también va a ir nuestro sistema de defensa y va a haber infiltración monocitaria. Entonces ya hemos visto que podemos tener una hepatitis aguda y crónica. Entonces la hepatitis aguda, que va a ser, también tiene a su vez tres fases, ¿no? Su prodromos, su fase ictérica y su fase de convalescencia. El prodromos, los primeros días, 3 a 4 días. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Malestar general, fatiga, dolencia, como hemos visto en los casos de los niños. Y la fase ictérica me va a durar un poco más, hasta un mes, ¿no? 1 a 4 semanas. Ya hay menos síntomas, pero todavía sigue amarillo el brazo. Aquí es donde yo puedo tener encefalopatía por acumulación de estas toxinas, disfunción renal por hipovolemia, disfunción cardiovascular por hipotensión. Y en la fase de convalescencia me va a durar hasta los 6 meses posterior a la infección, donde ya voy a ir viendo también la normalización de pruebas hepáticas. En esta fase de convalescencia, ¿qué marcadores utiliza? ¿Se acuerdan lo que mencionamos hace ratito? El antígeno de superficie, que tendría que estar positivo, más el anticuerpo también contra el antígeno de superficie. Es la fase de convalescencia. Ya en una fase crónica, es decir, si esto evoluciona, no realizo ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de manejo en esta etapa aguda, ¿qué voy a tener? Al final, cirrosis, ¿no? Y la cirrosis al final, ¿qué me va a causar? Varices por hipertensión portal, ascitis, neuropatías e ictericia. Ya, entonces ya hemos hablado acerca del virus de la hepatitis A. ¿Cómo me contagio? Por contaminación del agua o de la propia comida. ¿El tratamiento es específico? ¿Le voy a dar algún antiviral, interferón, algo? No, simplemente sintomático. ¿Me duele? ¿O tengo sed? Estoy con deposiciones líquidas, reposición con agua. Estoy perdiendo electrolitos, corrección de mis electrolitos. Más nada, manejo sintomático. Y como les decía, actualmente ya hay vacuna contra este tipo de hepatitis. Ya. En este caso, acá por ejemplo vemos este cuadrito que ya lo hemos explicado más o menos. El virus como tal se va a excretar también en la bilis y se va a eliminar en grandes cantidades en las heces. Es por eso que la contaminación, como yo me infecto, es fecal-oral. Entonces, ¿cómo yo me he contagiado? Por otra persona que tenía también hepatitis. Y lo más probable es de que se haya ingerido, ¿no? Ahora, estos virus, esto es importante, son resistentes a detergentes, al pH ácido, incluso a temperaturas altas. Y pueden sobrevivir por muchos meses en agua dulce y salada. Ahora, los mariscos incluso son una fuente importante de riesgo. Mucho cuidado ahora en verano, ¿eh? ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Los niños, cuidadores, personas de países endémicos y viajeros. O sea, nosotros ya no tanto, ¿no? Al virus de la hepatitis A, por ejemplo. El virus de la hepatitis E, ya hemos hablado también, la transmisión fecal oral. Hay 4 genotipos, el reservorio de genotipos 3 y 4 son las células de conejos. Ya hemos mencionado esto también. Ahora sí, el virus de la hepatitis B es el único que tiene ADN. ADN va a ser replicatenario. La vía de transmisión, ya hemos mencionado también, es sexual, parenteral y también vertical. La infección aguda generalmente es leve, pero puede progresar a la cronicidad. Este porcentaje es variable, depende de la fuente que ustedes vayan a leer. Algunos les dicen del 5 al 10%, otros dicen 10%, otros menos, pero oscila en ese rango. Y al final, que hemos visto que nos puede causar cirrosis y carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes se van a contagiar? Aquellas personas que utilizan drogas intravenosas, relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así se le llama ahora, infección por VIH, hemodiálisis, esto es importante también, y trasplantados.
especializados. Y obviamente profesionales con exposición a sangre fluidos, o sea, ustedes próximamente, o sea, mi personal de laboratorio también. Esto ya lo hemos mencionado también. En cuanto a la inmunización, hemos visto que hay vacuna para la hepatitis A, hay vacuna también para la hepatitis B. ¿Y cuándo les colocan la vacuna para la hepatitis B? Ahora pues ya en el nacimiento, ¿no? Luego a los 2, 4, 6 meses, y en ustedes se supone que deberían tener también, como para que están estudiando, tienen que hacerse vacunar, sí o sí. Ahora, el refuerzo que nosotros realizamos, como les dije, siempre va a estar en torno a los títulos que yo tenga de anticuerpo contra el antígeno de superficie, que tendría que estar menor a 10 unidades. Muy bien. Ya. Exposición, si hay una exposición a este virus, tendría que profilácticamente colocar la inmunoglobulina. Pero este caso solamente se da pues en recién nacidos que nazcan pues de madres que tengan virus de hepatitis B positivo, o accidentes laborales o agresión sexual. El tratamiento, como les mencionaba, puede darse de dos formas: con el interferón alfa y con los antivirales orales, como el tenofovir, el recavir, etc. Y la evaluación del tratamiento, es decir, cuando yo me aseguro que mi paciente está yendo bien, cuando la carga viral está menor a 2000 unidades internacionales, es decir, que va a estar casi indetectable. Si está menor a este rango, está yendo bien. Si tengo un valor superior a este tratamiento no está siendo efectivo o probablemente no esté tomando de manera adecuada a la persona. La hepatitis D, que también se transmite por vía sexual, parenteral y vertical, aumenta la progresión a la cronicidad de la hepatitis B. Existe transmisión intrafamiliar favorecida por la falta de higiene. Siempre que hay hepatitis B se tienen que buscar las otras hepatitis también. Hepatitis C. Si hay hepatitis C, hay hepatitis D. O al revés. Si hay hepatitis D, se tiene que buscar hepatitis C. Siempre, 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 siempre. Acá está la hepatitis C. También podemos contagiarla por vía parenteral, sexual y vertical. El contagio puede ser inadvertido y puede obtener cirrosis y hepatocarcinoma. Esto es importante de la hepatitis C. No causa enfermedad aguda, o sea, no vas a tener ningún tipo de síntoma, pero a la larga sí va a cronificar en un 70%. ¿Se acuerdan cuántas personas, o qué porcentaje en el caso de la hepatitis B cronificaba? De 5 a 10%. Y miren en este caso, en la hepatitis C, el 70%. ¿Y cómo es más frecuente que se contagian de hepatitis C? Pacientes renales que hacen hemodiálisis. De esto en el hospital he visto un montón, full personas con hepatitis C. Justo el mes pasado, el año pasado, vino una señora para hacerle carga viral para hepatitis C. Y la señora era joven, tenía 50 años. Y yo siempre, como soy media le pregunto, pues, ¿no? Le digo, señora, y discúlpeme que le pregunte, ¿no? ¿Pero cómo se ha contagiado? O sea, porque me parecía raro. Porque la señora es una persona tranquila, ¿sabes? No es una persona que esté pues, enchándose, ¿no? Yo revisé en sus brazos y dije, drogadicta no es. Ahora, promiscua tampoco parece. Entonces, algo ha debido de pasar. Y me dice, triste, de que su esposo era paciente renal y que su esposo estaba en hemodiálisis. Y su esposo es quien le ha contagiado la hepatitis C. Porque ella tenía contacto sexual con su esposo. O sea, ella sin tener nada se contagió de hepatitis C. Así es. Ya, entonces estos son los tratamientos. Ahora, para la detección de estos virus también tenemos las mismas pruebitas que la vez pasada vimos para sífilis, o las pruebas rápidas, que son pruebas de inmunocromatografía. Y esto que ya les mencioné, ya. ¿Qué hora es? 1 minuto. Vamos a ver láminas. Pónganse sus... ¿Qué nos faltaba hacer? Ah, la posición ya fue para 7 semanas. Otra cosa. El quiz. Después vamos terminando. Después vamos terminando. Es que esta clase era muy larga. Ya, pónganse sus cuantos. No tienen clase después de esto, así que nada. Pero la asistencia. No, de usted. ¿Qué? O sea, la de Ah, es cierto. Ya se me acordó un poco. A las 11 en punto. Doctora, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, sí.